Buenos días, comunidad. Bienvenidos una vez más a RDT. Quiero agradecerles por todo el apoyo que le están dando al canal. Gracias a ustedes, nuestra comunidad crece día a día, y eso me motiva a seguir compartiendo más historias con ustedes. Sin más preámbulos, los dejo con este nuevo relato. Desde que tengo memoria, la cabaña siempre estuvo ahí, en la ladera del bosque, apartada del pueblo como si la naturaleza misma la hubiera exiliado. Era una construcción vieja, de madera ennegrecida por los años y el abandono, con un techo inclinado que se arqueaba como una espalda encorvada por el peso de los siglos. Nadie se acercaba demasiado, no porque estuviera en ruinas, sino porque la historia que la rodeaba hacía que hasta los más valientes se persignaran antes de mirarla. Se decía que hace más de 100 años ahí vivía una bruja, no una curandera, no una mujer sabia, sino una verdadera bruja, de esas que hacen pactos con cosas que ni siquiera podemos imaginar. Según los ancianos del pueblo, ella desapareció una noche de tormenta, cuando un grupo de hombres, hartos de su presencia, decidieron acabar con su existencia. Nadie sabe exactamente qué pasó, solo que al día siguiente la cabaña seguía en pie, intacta, como si nada hubiera ocurrido. Y aunque la bruja ya no se veía, todos coincidían en que su sombra aún rondaba el lugar. Con el tiempo, la cabaña quedó abandonada, pero extrañas historias comenzaron a surgir. Quienes se atrevían a acercarse decían haber visto siluetas moviéndose entre las ventanas rotas, escuchado susurros en la oscuridad o sentido una presencia observándolos desde el techo. Al principio, eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero cuando algunas personas que entraron no volvieron a ser las mismas, el temor se convirtió en regla. Nadie debía cruzar el umbral de la cabaña. Yo no creía en esas cosas, o al menos no hasta que aquella noche me tocó comprobarlo por mí mismo. Todo comenzó como un reto. Un grupo de amigos y yo, convencidos de que no era más que una historia exagerada, decidimos ir a la cabaña y quedarnos ahí un par de horas. No entraríamos, solo queríamos demostrar que no había nada de qué temer. Llevamos linternas, un par de cervezas y una cámara para grabar. Lo tomábamos como una simple excursión nocturna. El camino fue sencillo. La luna iluminaba lo suficiente para ver los árboles retorcidos a los lados del sendero, y la brisa nocturna era fría pero soportable. Sin embargo, conforme nos acercábamos, algo en el ambiente cambió. No sabría decir qué era, pero la sensación de ligereza se esfumó. El aire se tornó denso, pesado, como si estuviéramos entrando a un lugar donde no éramos bienvenidos. Cuando llegamos, la cabaña nos recibió en su eterna soledad. Estaba igual a como la recordaba. Oscura, con su techo inclinado y las paredes cubiertas de musgo. Pero lo que más me inquietó fue el techo. No por su estado, sino porque, por un instante, me pareció ver una silueta encorvada sobre él. Parpadeé y ya no estaba. Me dije que era mi imaginación. Mis amigos se rieron de mis nervios y comenzamos a grabar. Nos burlamos de la leyenda. Gritamos el nombre de la bruja como si esperáramos una respuesta. Nada. Solo el silencio del bosque y el sonido ocasional del viento. Me sentí más tranquilo. Tal vez sí era solo un cuento. Pero entonces escuchamos algo. Un ruido sordo como si algo grande hubiera caído dentro de la cabaña. Nos miramos nerviosos. Ninguno había entrado. ¿Qué fue eso? Uno de mis amigos, el más escéptico, decidió acercarse y empujó la puerta. Estaba entreabierta. La madera crujió y el interior se mostró ante nosotros. Oscuro, polvoriento, con muebles viejos cubiertos de telas. No había nada fuera de lo común, al menos a simple vista. Él entró primero. Nosotros dudamos, pero al final lo seguimos. No queríamos parecer cobardes. Dentro, el ambiente era aún más pesado.
El aire olía a humedad y a algo más, algo rancio. Iluminamos el lugar con las linternas. Había estanterías con frascos cubiertos de polvo, una mesa con marcas extrañas talladas en la madera y un sillón roto en un rincón. Pero lo que más nos inquietó fue la escalera que llevaba al piso superior. Algo en ella nos causaba rechazo. Uno de mis amigos dijo que tal vez el ruido de antes venía de arriba. Decidimos subir. La escalera crujió con cada paso. Cuando llegamos al segundo piso, encontramos una habitación pequeña. Había una ventana rota por la que entraba el viento y, en el suelo, unas marcas circulares grabadas en la madera. Parecían símbolos. En el centro había una figura de paja, atada con un hilo rojo. Nos acercamos con cautela. Cuando uno de mis amigos la tocó, el viento se detuvo de golpe. Y entonces lo escuchamos. Un sonido rasposo, un susurro gutural que parecía venir de todas partes. La figura de paja se movió por sí sola. Corrimos. No nos detuvimos hasta salir de la cabaña. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, como si algo la hubiera empujado desde adentro. Pero lo peor fue lo que vimos cuando levantamos la vista. Ahí, en el techo, una silueta nos observaba. No tenía rostro, solo una presencia oscura, encorvada, con los brazos largos y huesudos. Entonces habló, no con palabras, sino con un sonido que nos hizo estremecer hasta los huesos. Un murmullo que no entendíamos, pero que, de alguna forma, sabíamos que significaba una cosa. Nos habíamos equivocado al venir. Y ahora, algo había despertado. Nos quedamos paralizados. Nadie podía moverse, ni siquiera gritar. La silueta en el techo nos miraba sin ojos, con su postura encorvada y sus largos brazos colgando a los lados. Su mera presencia era un error en la realidad. Algo que no debía estar ahí. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos. El sonido gutural continuó, vibrando en nuestros oídos como un murmullo de otro tiempo, de otra cosa. Entonces, sin previo aviso, la figura se movió. No caminó. No saltó. Simplemente desapareció del techo y reapareció frente a nosotros. Nadie vio el momento exacto en el que se trasladó. Fue como un parpadeo. Un segundo estaba arriba y al siguiente estaba ahí, a pocos pasos de nosotros. El pánico nos sacó del trance y corrimos. El bosque nos envolvió en su oscuridad mientras tropezábamos con raíces y ramas. No importaba en qué dirección íbamos, solo queríamos alejarnos de la cabaña. Pero el sonido, ese murmullo gutural, no desaparecía. Nos perseguía. Uno de mis amigos gritó cuando algo lo agarró del brazo. Me volví y lo vi forcejeando con el aire. Nadie lo sostenía, pero él gritaba como si algo invisible estuviera sujetándolo. Corrí hacia él. Lo jalé con todas mis fuerzas y ambos caímos al suelo. Su brazo tenía marcas, como si dedos huesudos lo hubieran presionado con fuerza. Seguimos corriendo hasta que llegamos al pueblo. No nos detuvimos hasta estar bajo la luz de los faroles, rodeados de calles conocidas y casas familiares. Solo entonces nos permitimos respirar. Nadie dijo nada. Solo nos miramos, tratando de encontrar una explicación. Pero no la había. Nos separamos sin despedirnos, cada uno yendo a su casa con la esperanza de olvidar lo que había pasado. Pero la pesadilla no terminó ahí. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la silueta en el techo de la cabaña. Escuchaba el sonido rasposo en mi oído, como si algo estuviera susurrándome al otro lado de la pared. Cuando finalmente caí en un sueño inquieto, soñé con la cabaña. En mi sueño, estaba de pie frente a ella. La puerta estaba abierta, llamándome. Y en el techo la silueta me observaba. Me desperté cubierto de sudor. La habitación estaba oscura, pero algo no estaba bien. El aire olía diferente, más denso, más antiguo. Entonces lo escuché, un susurro gutural. No en mi cabeza, no en mi sueño, sino dentro de mi habitación. No me atreví a moverme.
Sabía que si volteaba, vería algo que no quería ver. El susurro se hizo más fuerte, y entonces sentí algo en la cama. Un peso, como si alguien se hubiera subido lentamente a ella, como si algo estuviera gateando hacia mí. El miedo me paralizó. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. El susurro estaba justo junto a mi oído. Y entonces escuché mi nombre. No me quedé a averiguar qué era. Salté de la cama y corrí hacia la luz, encendiendo todas las lámparas de la casa. Pasé el resto de la noche en el sofá, con los ojos abiertos y el corazón latiendo con fuerza. A la mañana siguiente, llamé a mis amigos. Todos habían pasado por lo mismo. Pesadillas, susurros, algo en sus habitaciones. Uno de ellos despertó con marcas en la piel, como las que tenía el amigo que fue agarrado en el bosque. Nos dimos cuenta de que la cabaña nos había marcado. No solo habíamos despertado algo, habíamos traído algo con nosotros. Durante los días siguientes las cosas empeoraron. Sombras moviéndose por el rabillo del ojo, objetos cambiando de lugar, golpes en las paredes en medio de la noche. Pero lo peor era la sensación de ser observados, de que algo estaba con nosotros, incluso cuando estábamos solos. Uno de mis amigos se quebró primero. Dijo que no podía más, que iba a enloquecer si no hacía algo. Propuso lo impensable, volver a la cabaña. Pensamos que estaba loco. Pero cuando lo dijo, sentimos algo. Como si, en el fondo, supiéramos que tenía razón. No podíamos huir de esto. Solo nos quedaba enfrentarlo. Esa noche regresamos. El camino fue aún peor que la primera vez. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido nos hacía saltar. Cuando llegamos, la cabaña estaba igual. Pero el ambiente no. Era como si nos estuviera esperando. Entramos, esta vez sin dudar. La figura de paja seguía en el suelo, rodeada por los símbolos tallados en la madera. Nos acercamos y, sin pensarlo demasiado, uno de mis amigos la quemó. El fuego se extendió más rápido de lo normal, como si la cabaña misma estuviera hambrienta de llamas. Los susurros comenzaron a gritar. Corrimos. Las llamas devoraron la madera podrida. El techo se derrumbó, y en medio del fuego, antes de escapar, vi algo. Una silueta, encorvada en el techo, mirándonos con lo que solo puedo describir como odio. Y entonces desapareció. Nos alejamos lo suficiente para ver cómo la cabaña se consumía. El fuego ardió más de lo que debería, pero cuando finalmente se apagó, lo entendimos. No había cenizas, no había rastro de que ahí hubiera existido algo, solo el suelo vacío, como si la cabaña nunca hubiera estado ahí. Nos miramos, sin saber qué decir. Nos fuimos sin pronunciar palabra. Esa noche dormimos sin pesadillas. Los susurros desaparecieron. El peso en nuestras casas se esfumó. Pero a veces, cuando la noche es demasiado silenciosa, me parece escuchar algo. Un murmullo rasposo, como un eco lejano, como si algo nos recordara, como si nunca hubiéramos escapado realmente. Y cuando miro hacia el bosque, a lo lejos, a veces juro ver una silueta encorvada sobre un techo que ya no existe, esperando, observando, pacientemente. ¿Y si te dijera que la siguiente historia no es para cualquiera? Solo el 1% de los valientes se atreve a escucharla. ¿Eres tú uno de ellos? ¿O prefieres quedarte con el miedo que ya conoces?